que le dieron a James Rodríguez en el Bayern y que es asociado con los posibles preparativos de una salida del jugador colombiano del club. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Los saludamos, buenas tardes, esta es la W, son las 12 del día, 1 minuto. La violencia intrafamiliar no es un asunto privado, la violencia intrafamiliar es un delito. La violencia intrafamiliar tenemos en el país la obligación de denunciarla. Por esta razón, hoy presentaremos este caso, sobre el cual tratamos de alertar a todas aquellas mujeres que padecen violencia intrafamiliar, muchas veces no solo por golpes, sino por violencia económica, por presiones, por invisibilización, por muchas cosas. Hoy saludamos aquí en la W a la señora Patricia Casas, esposa hoy del precandidato a la alcaldía de Bogotá, el concejal Holman Morris de Colombia Humana. Bienvenida, señora Patricia, a la W. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No quiero arrancar esta entrevista sin decirles a nuestros oyentes que muchas circunstancias y muchos episodios que están narrados en una denuncia de violencia intrafamiliar que ha interpuesto ante la Fiscalía la señora Patricia Casas contra el concejal y precandidato a la alcaldía de Bogotá, Holman Morris, muchas circunstancias involucran a sus hijos. Uno de ellos aún es menor de edad. Por esta razón, muchas circunstancias no serán comentadas en este programa para no violentar especialmente al menor de edad y para tratar de preservar sus derechos y tratar de protegerlo en medio de una circunstancia familiar que, según su propia madre nos ha contado y le ha contado a la Fiscalía, ha sido bastante complicada, bastante difícil y bastante compleja. Doña Patricia, después de usted interponer esta denuncia que hoy presentamos acá, aquí está la denuncia penal, esta es la denuncia penal. Después de presentar esa denuncia, usted decide, quiero hacer pública esta denuncia, quiero denunciar. ¿Usted por qué decide hablar después de tantos años? Buenas tardes, pues tomo la decisión de hablar porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que es el momento, porque en la vida hay que tomar decisiones y la tomé. Tomó la decisión de hacer pública esta circunstancia. Sí. Quiero que sepan también, y tengo que ser muy transparente con nuestros oyentes de la W, nosotros contactamos al concejal y precandidato a la alcaldía de Bogotá, Holman Morris, lo contactamos ayer, tan pronto supimos que la historia se haría pública hoy. Hoy tuvimos una cita con él a las 9 de la mañana aquí en las instalaciones de Caracol. Le ofrecimos que podía conversar, podía mostrar su concepto sobre todo esto. También queríamos conocer su versión.
tan pronto terminara la versión de la señora Patricia. Le ofrecimos que si quería mañana podría estar con nosotros en el programa a las 12 del día, también en el mismo horario. Todo esto se lo ofrecimos, pero él ha dicho que prefiere no hablar y nos ha enviado a su abogado, a la persona que lo representa en este caso. Así que después de que termine el testimonio de la señora Patricia, estaremos entonces conversando con el representante legal de Holman Morris. Empecemos entonces. ¿Cuántos años de matrimonio, señora Patricia? 20 años, algo más de 20 años de matrimonio. 20 años de matrimonio. Usted lo denuncia por violencia intrafamiliar en la fiscalía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué llega usted a esto? Yo tomo la decisión de denunciar a Holman ante la fiscalía por violencia intrafamiliar. Además, es una demanda penal, porque he sido una mujer violentada emocionalmente, psicológicamente y económicamente. Ahí está la orientación de mi demanda. Usted decide hacer esta denuncia y yo quiero que empecemos por el principio. Muchos podrán, incluso Holman nos lo dijo, que hacer pública esta denuncia era violentar a sus hijos. ¿Usted está violentando a sus hijos con esta denuncia? No lo considero. Primero, me he tomado el tiempo, la dedicación de acompañarlos, de contarles paso a paso las decisiones que he tomado. Ellos han estado de acuerdo, pero yo no creo ni me siento culpable hoy de estar generando un dolor mayor a mis hijos. Yo, por el contrario, creo que era también mi deber como madre hacerlo. Y creo que los sufrimientos de mis hijos han estado atravesados por las incoherencias, las malas decisiones y los excesos de su padre. Ellos saben de la denuncia, el paso que usted ha dado en la fiscalía de denunciar al padre de ellos, e incluso de esta entrevista. ¿Ellos están enterados? Sí, ellos saben todo. De hecho, yo tengo unos hijos extraordinarios y la incoherencia es algo que los incomoda. Así que, y es un reclamo permanente. Entonces, me siento en total libertad de estar aquí, no solo representándome a mí, sino también con la autoridad de representarlos a ellos. Otros podrían pensar que como es un candidato o un precandidato a la alcaldía de Bogotá, tiene aspiraciones políticas, usted quiere dañarle su carrera política, Patricia. Claro, eso es posible, que cualquier persona lo pueda pensar, pero yo no le estoy dañando la carrera política de Holman. O sea, yo no estoy aquí con esa intencionalidad. De hecho, parto de un principio que me libera y es: no tomé esta decisión. Yo no decidí los tiempos. Los tiempos los decidió Holman. Los procesos judiciales los decidió Holman. Y las maneras y las formas de hacer las cosas las decidió Holman. Y yo simplemente estoy respondiendo con un derecho que tengo a la defensa. Ese tope al que usted llega antes de poner esta denuncia en la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar es, y empecemos por los detalles, esos detalles que tenemos que manejar con tanto cuidado, Patricia, para que esto no se convierta en pues una situación que empeore la situación que usted dice ha vivido su familia. Este tope es en el momento en que empieza a haber lo que usted ha calificado como una violencia económica en su casa, una presión, una carencia total. Sí, este es un proceso que lleva bastante tiempo y yo me veo de un tiempo para acá asfixiada económicamente, por ejemplo, ¿sí? Sin salida alguna, pasando por unas situaciones bastante complejas. Y esto me lleva a tomar ciertas decisiones, porque nunca hubo un previo acuerdo, nunca hubo una conciliación verbal como de dos personas civilizadas. Yo un día me sorprendo porque me citan a una comisaría de familia, otro día me sorprendo porque me llega a mi casa una demanda, al otro día porque otra vez me citan y yo no entiendo qué está pasando. Y por el otro lado estoy enfocada en salir de deudas, en solventar las necesidades básicas de mis hijos y es la lógica del movimiento. Estoy totalmente asfixiada económicamente,
cobros jurídicos, con todo lo que implica uno estar endeudado, y me llega una demanda de conciliación. Ujú. Y en esa citación de conciliación me hacen un ofrecimiento absolutamente irrisorio, y ahí es cuando yo me doy cuenta que no voy a aceptar esto, que no iba a conciliar absolutamente nada, porque yo lo que estoy buscando es justicia y verdad. Es decir, para mí esto traspasó la parte económica, y mi objetivo es otro. Patricia, porque usted dice que está asfixiada económicamente, para entender un poco el tema. ¿Qué es lo que le ha pasado además de los cobros jurídicos? Pues empiezo a decir que soy una mujer que no trabaja hace 20 años. ¿Mm? Eso quiere decir que el proveedor de mi casa siempre ha sido Holman. Y si de un día para acá él opta por hacerse responsable de algunas cosas económicas y de pasarme una responsabilidad de repente de otro porcentaje económico, pues yo no tenía la capacidad de responder. No la tenía, no tenía un trabajo, no tenía cómo hacer. Usted nos ha dicho que en su casa ha faltado incluso el alimento. ¿Eso es cierto? Sí, claro, eso es cierto. Eso es tan cierto que en una situación supremamente comprometedora, el colegio de mi hija asume la comida de mi hija. Y no solo... Aceptamos esa parte de la historia porque su hija acaba de cumplir 18 Sí, años mi y es hija mayor de edad. sí. ¿Qué fue lo que pasó con la comida de su hija y con el colegio? Nosotros veníamos sufriendo estas inconformidades económicas y estas angustias del día a día. Yo estoy hablando del día a día. Le pido que Y no entonces, digamos la institución para preservar, sí. en todo caso, a la jovencita. Entonces, llega un momento en que mi hija también se ve asfixiada y ella toma la decisión de contarle a un profesor lo que le está pasando. Ujú. Y el profesor inmediatamente pues informa a las personas encargadas de eso dentro del colegio, me citan y me dicen, mire, su hija dijo esto, ¿es cierto o no? Y yo, por supuesto, respaldo a mi hija y digo, eso es cierto. En ese momento el colegio dice, nosotros desde el día de ayer asumimos la comida de esta niña, pero no solo la comida, sino los útiles escolares. O sea, el concejal Holman Morris no está respondiendo hoy por los alimentos de los hijos. Es que eso es una dualidad. A él lo llaman al colegio Sí, él va al colegio y también. se compromete Y él se compromete, claro. que va a darle la plata. ¿Y eso ha ocurrido? Pues ayer yo estaba buscando la plata para el almuerzo de mi hija. ¿Y el compromiso entonces qué pasó con eso? Yo pienso que ha habido un desorden llevado a los extremos. Y uno puede decir muchas cosas. Pero uno es lo que hace. Y los hechos hablan por sí solos. ¿Qué es lo que quiere decir con lo de los útiles escolares? O sea, tampoco se están entregando, no se los está dando a sus hijos. Es una situación, Jairo, que mis hijos entran a sus colegios respectivamente en agosto y en septiembre. ¿Mm? Holman paga las mensualidades de los colegios. ¿Mm? Pero ellos tienen una lista de útiles. Ellos tienen un uniforme. A ellos les exigen un computador en su colegio, al pequeño, por ejemplo. Holman decidió que yo debía responder por esos gastos. Gastos que sobrepasaban de lejos los 3 millones de pesos. Un computador me costó 2 millones de pesos, la lista del color de la Panamericana, yo tengo todos los recibos, todo. Y ¿yo de dónde iba a sacar eso? El uniforme de mi hijo. Entonces simplemente, pues, y lo saqué, y lo tiene. Entonces, ese es mi punto. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Con su familia? Claro, yo he tenido el total respaldo y la solidaridad de mi familia, de mis amigos, de un grupo que ha estado ahí conmigo. Mire, Patricia, volvamos al principio. Hace 20 años cuando usted se casa, me parece que hay un dato revelador que incluso queda plasmado en la denuncia que usted hace por violencia intrafamiliar contra el concejal y precandidato a la alcaldía de Bogotá, Holman Morris, y es que usted se casa
¿Y qué es lo que descubre al año de haberse casado con él? Nosotros tenemos un noviazgo supremamente corto, tomamos la decisión de casarnos y ya en la convivencia yo empiezo a descubrir unos comportamientos de Holman que pues como que no me parecen. Y con el tiempo tengo la claridad absoluta de que Holman tiene problemas de comportamiento y de adicciones. Para ese momento yo ya estoy casada con él, pero yo no me casé sabiendo eso. Usted empieza a encontrar algo en la ropa de él. ¿Qué es lo que encuentra? Mira, Holman ha vivido una vida de excesos. Él tiene problemas con el alcohol, con sustancias psicoactivas. Eso no es decir, esto no es una información nueva que yo estoy dando. Ujú. Esto es una información que cualquier persona que tenga un computador o un teléfono puede mirar, corroborar. Y ha sido Holman quien lo ha expuesto públicamente. ¿Por qué dice eso? Porque yo siento que la vida de Holman la conoce mucha gente. Pero además de eso, él se ha encargado de mostrar ese tipo de actuaciones. Yo te hago la invitación a que busques en las redes sociales, en Facebook, un día donde él, por sus excesos, cometió un error de salir al aire contactando prostitutas. Y hay video, hay fotos, no sé. Y eso es público. Y él lo hizo público, no fui yo. Y así te podría decir cualquier cantidad de cosas. Es decir, cuando uno tiene una vida nocturna tan fuerte, pues uno no está en solitario. Cuando usted habla de esas adicciones, Patricia, de Holman, ¿esas adicciones de las que usted habla han perjudicado al núcleo familiar, han complicado la situación para ustedes? Pero por supuesto. Es decir, convivir con una persona adicta no es cualquier cosa, Vicky. Y yo asumí desde el primer momento que Holman era una persona enferma y que mi deber era estar ahí. Hay algo que a mí me impacta en un video que usted hace de casi 3 horas, que está en poder de la W, que lo conocimos, y usted dice una frase que me llama mucho la atención, Patricia. Usted dice, yo me convertí en la salvadora de Holman. ¿Cómo es esa historia? ¿Por qué la salvadora? No tengo duda alguna. O sea, yo siempre fui la persona que le limpió la imagen a Holman durante 20 años. Esa fui yo. La que le escondió todos sus excesos, la que le tapó todas sus malas actuaciones, la que estaba ahí incondicionalmente. Esa fui yo. Las personas que me están oyendo y que me pueden oír y que me conocen saben que eso parte era lo que yo hacía. Estar ahí todo el tiempo, no solo a nivel personal, a nivel laboral también. ¿Pero qué era lo que usted hacía? Pues mira, cuando tú tienes 2 hijos menores de edad, tú empiezas a protegerlos a ellos. Yo era un escudo entre una realidad de su padre y una realidad de mis hijos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues modelar las situaciones, bajarle la temperatura a los excesos, conciliar con muchas personas, ser como un puente, que no fuera a permitir que fuera más allá, ese tipo de cosas. Mire, usted en todo este relato, hay algo que me parece interesante preguntarle antes de que nos cuente un episodio específico en un vehículo que usted vivió con Holman Morris siendo concejal. Déjeme preguntarle, quienes puedan pensar a esta hora, no, ella está contando datos de la intimidad de Holman, ¿por qué tendría que saber el público, la gente, este tipo de cosas de él? ¿Qué le dice a esa gente, Patricia? Mira, lo que yo les puedo decir es que estoy siendo responsable. Primero estoy siendo responsable conmigo, pero además estoy siendo responsable con una ciudadanía, porque yo sí creo que la vida privada de un personaje público debe ser conocida. Y como te digo, yo no escogí este momento. Es decir, hasta este momento Holman no ha sido notificado de absolutamente nada de mi parte, pero yo sí he recibido varias notificaciones legales de parte de él. Y yo sí creo que un personaje público tiene unas responsabilidades por las cuales debe
de responder. ¿Usted cree que Es sus decir, electores tienen derecho a saber pero por esto? supuesto, ¿Por Vicky, qué? por supuesto. Usted habla de que un Porque funcionario público o un funcionario tiene que responder también por su vida privada. estoy convencida de eso, porque la vida privada de un personaje público termina en el momento en que él representa a otros. Y las personas a las que él representa tienen el derecho a saber que no funciona una doble vida, que las maneras no son esas. Tienen derecho a saber la verdad y tomar la decisión de quién deposita uno como ciudadano su confianza, en quién. Es decir, no está permitido. Holman tenía y tiene una responsabilidad como personaje público ante otros. ¿Usted cree que él en esas condiciones podría ser candidato a la alcaldía de Bogotá o podría ser alcalde de Bogotá? Mira, yo las capacidades intelectuales y profesionales de Holman no las pongo en duda, pero para mí la vida de un ser humano es integral. Entonces, sí deja mucho que desear una persona que muestre, es decir, para mí no es absolutamente coherente que uno esté marchando en las calles en favor de los estudiantes y de la educación pública, pero su hija no tenga libros y estudio, los recursos que necesita para estudiar. No es coherente. No es coherente que él esté marchando de primeras cuando hay una violación contra las mujeres y se vaya a la marcha de las mujeres públicamente en la Plaza de Bolívar cuando me ha sometido emocionalmente y económicamente. No es coherente. Entonces yo sí pienso Porque que Holman yo es tengo un esa defensor de derechos humanos. Además es un defensor de derechos humanos reconocido internacionalmente. Y esa dignidad la tenía que hacer respetar. Y esa dignidad prima, porque hay mayor responsabilidad. Él se debe a otros y él tiene la confianza de otros. Entonces uno en la vida sí debe ser coherente y asumir sus responsabilidades. Usted también es periodista, Sí, además. sí. Usted ha hecho esta denuncia por violencia intrafamiliar y ha sido muy insistente en que hay una violencia económica, en que hay un sometimiento, que usted ha estado sometida. Yo quisiera, ya vamos a contar el episodio del carro, pero déjeme empezar a mostrar algunas de las pruebas que usted también tiene. Son muchas, hemos sido muy cuidadosos, no queremos dañar este proceso, no queremos meternos más de lo que nos toca, no queremos violentar a los niños, pero sí entendemos que si hay una denuncia de este tipo, que si hay una persona que, como usted, que cuenta una historia con estos episodios, pues nuestra obligación como periodistas no es mirar quién es la persona denunciada, sino es darle un micrófono y un espacio a la víctima o a las víctimas. Aquí hay algunos de los mensajes. Tratemos de explicar estos mensajes, señora Patricia. Vamos a ver si los podemos empezar a poner en pantalla. Bueno, en este caso dice: buenos días, por favor necesito plata para solucionar el fin de semana. Debo pagar lo que debo. Es urgente, no hay comida en la casa. Y él pregunta: Holman, ¿ya pusieron la luz? Y usted le contesta: sí, gracias. ¿Cuál es ese episodio de la luz? Ese episodio de la luz es un episodio repetitivo y es un episodio que yo, como todas las cosas que me he asegurado, porque esto hay que ponerle la seriedad que amerita. Una cosa es que yo diga, no me quitaron la luz, pero otra cosa es que tú muestres un recibo de coherencia. ¿Cuántas veces han quitado la luz en mi casa? ¿Y por qué? ¿Y cuántas veces se la han quitado? Varias veces. ¿Se la han cortado por no pago? Pues por supuesto, uno le quitan la luz por no pagar. ¿Cuánto tiempo pueden pasar ustedes en su casa sin energía? Bueno, la última vez duramos 3 días. ¿Y usted lo llamó, lo buscó, Sí, le dijo? sí. ¿Y qué pasó? Que él ya no vivía en esa casa, que resolviera yo el problema. Y usted no lo pudo resolver, evidentemente. No, y él lo pagó, claramente. Y él finalmente es que ese pagó. es mi punto, Vicky. Y esa es la presión, una de las presiones de las que usted habla. Es una presión psicológica y emocional y económica. ¿Por qué? Porque yo me veo absorbida, atorada, sin soluciones algunas. Y la solución es trabaje, haga algo, desocupada, mantenida. Y no, yo no soy ninguna desocupada. Las mujeres en la casa se respeta. Y es tan valioso y tan sagrado que aquí todas las personas que estamos acá somos producto de mamás y abuelas que estuvieron ahí formando seres humanos, que no es cualquier cosa. Entonces yo sí quiero ser la cara visible de que eso no se puede permitir y que el trabajo doméstico vale
y Es que un a mí trabajo. es un trabajo. Y ese es un trabajo Porque mucha gente- maravilloso, es un trabajo que a mí no me ha costado. Es decir, Patricia. mi función como madre lo he asumido como un trabajo, con la seriedad de un trabajo. Claro, Yo Patricia, soy madre porque voluntaria, yo soy la que voy a todas las conferencias, acompaño a mis hijos absolutamente a todo. Mire, el trabajo de una madre no termina. No tiene vacaciones, no tiene remuneración, no, y pero cierto, eso es de los no, más difíciles de la vida. pero eso no te hace menos digno, ni te hace menos respetable. A mí nadie me va a volver a decir nunca que soy una mantenida, Sí, porque no lo he sido. Porque mucha gente, con todo el respeto se lo digo, mucha gente puede estar pensando ahorita, oiga, pero usted es una mujer profesional, ¿por qué no trabaja? Es decir, un trabajo donde reciba dinero, por decirlo de alguna manera. Claro, las historias de vida de la gente son distintas. Yo soy profesional, claro, yo tengo una formación profesional y yo trabajaba en mi profesión además. Yo soy periodista y trabajaba en mi profesión. Pero cuando cuando yo me caso con Holman, yo me comprometo a lo que se compromete una mujer que toma la decisión de casarse y es acompañar a su esposo. Entonces, ¿qué pasa? Yo decido dejar mi trabajo porque Holman ha vivido entre amenazas, exilios, persecuciones. Entonces yo renuncio a mi trabajo y me solidarizo con él para acompañarlo en esa lucha. Además, ¿Eso fue como un acuerdo? Claro, eso fue como un acuerdo. Eso fue en común acuerdo. Tal vez usted Entonces, hoy, mencionaba- después de 20 años, es decir, muchas cosas se olvidaron. A mí no se me ha olvidado nada. Yo sí dejé mi trabajo y sí le aposté a algo. Y cuando usted ha intentado pedir un trabajo, ¿qué le dicen? Pues es que es también el sinsentido. Primero tengo la dificultad pero no ese era el obstáculo. Tengo la dificultad de haber dejado de laborar en mi profesión durante más de 20 años. Tengo otra dificultad y es ser la esposa de Holman Morris. Entonces, voy a pedir un trabajo. No, pero es que él es ¿cómo vas a estar acá? Él es muy conflictivo, la cosa política no sería coherente, tómate un tiempo más. Aquí hay otro de los mensajes que queremos mostrarles hoy, solo como una simple semblanza primera de lo que ha pasado acá, según Patricia Casas. Aquí en este chat que ustedes ven en nuestra página y en Facebook Live a esta hora, ella le pide un uniforme para uno de sus hijos y dice, él no tiene uniforme, tiene un uniforme y no lo puedo lavar, hemos borrado ahí el nombre de la persona porque no tenemos lavadora, por ejemplo. Y él le contesta, haga, manipuladora, chantajista, que cumpla con lo que debe cumplir, le dice ella. Y él le dice, trabaje. Ella le contesta, más. Hay un episodio de un carro. Él ya en ese momento era concejal. A usted la llaman, para hacer muy breve el cuento, la llaman, le dicen que él está con otra persona. Usted va a ese lugar, encuentra que evidentemente él está allí. Y cuando usted se encuentra frente a frente con el carro del concejal Holman Morris, ¿qué pasa? Ese es un episodio que no es menor. Ese es un episodio que tiene que hacer trayecto. Cuando yo veo que, es decir, sois lo más prudente, espero todo el tiempo, pero cuando yo estoy ahí al frente del carro, toman la decisión de lanzarme el carro. Entonces, pues simplemente, ¿qué pasa? Pues me caigo, me lastimo y lo sorprendente de todo es que nadie se baja del carro. El carro sigue. Usted ve que allá hay unas personas. Pero por supuesto, porque además veo ¿Qué que se personas suben están ahí? Estaba la compañera sentimental de él en ese momento, estaba el escolta, que era quien manejaba, su escolta de confianza, y estaba Holman. Cuando usted está de frente, ¿qué ocurre entonces? Pues nada, el carro me viene encima, yo trato de ir hacia un lado y lógicamente me lastimo. ¿Qué le pasa? Y quedó sola. La lástima es, ¿qué le pasó? Pues se me hirió la mano, tuve una pierna muy... ¿Y usted fue a la clínica o algo? Claro, yo tomo la decisión de ir a la clínica del country. Además, porque yo quedé sola, yo subo mi carro y me voy para la clínica del country. O sea, digamos, ese vehículo la estropea, la golpea. Sí. El carro de Holman. Sí, el carro de protección. De protección de Un Holman carro Morris. del Estado. Usted va camino a la clínica del country, entiendo que con unas lesiones, con Sí. sangre, preocupada, asustada por todo el momento, y recibe una llamada de él. Él la llama y ¿qué le dice? ¿Que dónde estoy?
Entonces yo le digo camino a la clínica. Me dice, ya voy para allá, no entres. El punto es que él llega y pareciera que no le da la importancia que tiene el asunto y se va a seguir rumbeando. ¿Él le Y pide yo a usted quedo- que entre No. o le pide que no entre? No, él me dice que no entre y yo estaba afuera, esperando que ellos llegaran. ¿Y por qué le va a decir que no entre si usted necesita atención médica? ¿Cómo Claro. entender eso? Claro, es que mira, cuando una persona es maltratada emocionalmente, esa es una de las dificultades que uno tiene. Esa es la dificultad de tomar decisiones, de darse cuenta. Uno se demora mucho tiempo para ponerle un nombre a lo que le pasa. Y es parte de lo que pasa, de lo que a uno le ocurre en su personalidad. Uno no es consciente. Uno no, es decir, hay una fuerza interior que está ahí, esperando el momento, porque sí está ahí, esperando el momento de liberarse y de ser y de poder expresarse. En ese momento yo no la tenía. En ese momento no la tenía. Esa es la fuerza que tiene hoy. Claro, y esa es la fuerza que he podido conseguir. O sea, ¿no porque tenía decisión? Claro, yo no tenía, es decir, porque siempre estoy pensando en los demás. Yo estaba pensando, si entro, entonces me van a preguntar, ¿y qué le pasó? Y entonces yo, ¿qué voy a decir? Y una cantidad de inseguridades que te atrapan. Entonces, simplemente, pues, lo más fácil es seguir en silencio y seguir callada. Ese día Pero que no es lo pasa- correcto. Ese día que pasa, cuando él ya llega al lugar, como usted nos ha referido, y llega al lugar y le pide que se devuelva, ¿usted se devuelve para su casa herida? Pero claro, yo... ¿No entra a la clínica? No, yo no entro y el escolta es quien se afana y me auxilia. ¿Cuál es la razón de él para que usted no entre a la clínica? Mira, yo pienso que cuando se es muy expuesto y el ego sobrepasa las dimensiones de la racionalidad, pues a Holman le importa mucho su imagen. Y le importa mucho, y a mí también me importaba cuidársela a él. Y empiezan a importar otras cosas que no vienen al caso, entonces simplemente tú haces un juego, tú sigues un juego que te proponen. Pero hoy día te digo, no es válido. Las maneras sí cuentan. Hay muchos procesos de divorcio, pero hay que tener la decencia de hacerlos. Usted se devuelve a su casa herida y se queda con eso. Sí. Usted habla de lo que ha significado, yo le quiero preguntar puntualmente, ¿qué han significado las aspiraciones políticas de su esposo, del papá de sus hijos, dentro del núcleo familiar? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa? Las aspiraciones políticas y las aspiraciones profesionales de Holman son su vida. Ahí él haya sentido a su vida. Son todo para él. Holman es un hombre que le apostó a eso. Es obsesivo con el poder. Él se cegó por eso. O sea, él tomó malas decisiones. Él ha hecho unas cosas absolutamente absurdas. Entonces, ¿qué implicó eso en mi casa? Que esa fuera su prioridad siempre. Siempre. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que lo realmente valioso, lo que realmente importa, porque todo eso que Holman tiene hoy es efímero, y así como llegó se va. Pero usted, por ejemplo, Pero lo que sí importa en la vida de cualquier ser humano, o por lo menos en la mía, el sentido de mi vida sí me lo da una familia, sí me lo da Dios, sí me lo da una estabilidad. Y Holman y nosotros fuimos el puesto número 2. Pero Por ustedes, lo por tanto, ejemplo, yo tenía que hacer doble esfuerzo en la vida de mis hijos. Patricia, pero por ejemplo, usted lo apoyó en la campaña al Consejo de Bogotá. Pero totalmente. Es decir, y esas son cosas que me llenan de satisfacción y orgullo, porque soy una mujer que acompañó a su esposo en los momentos de dificultad. Y eso me hace feliz, porque es que las victorias tienen muchos padres, pero los fracasos son huérfanos. Entonces, yo sí tomé esa decisión. Yo soy una mujer determinante.
Y yo sí le aposté al Consejo de Bogotá. ¿Y además usted me parece en qué le ayudaba? bellísimo que ¿Pero sea en qué le ayudaba usted, público. por ejemplo? ¿En qué le ayudaba? Mira, en qué le ayudaba en la diagramación del periódico, en salir con él a las marchas con los niños, en conseguir el sitio para el día de las elecciones, en buscarle recursos, en estar ahí, mira, en ir a todas las reuniones, a todas las marchas. ¿Sabes? Hay mucha gente que me vio en función de lo que implicaba ese trabajo. Y no solo ahí, sino en todos los trabajos que ha tenido Holman, no solo en ese. Usted refería también en esa denuncia una trazabilidad, que además usted la tiene comprobada, de infidelidades. ¿Eso le hizo daño? ¿Le hizo daño a su núcleo familiar? Entendamos como núcleo familiar hijos, madre, padre. Mira, Vicky, una infidelidad, pero una infidelidad constante y sistemática, hace más daño que un golpe en la cara. Esa es algo que te quita dignidad, que te humilla. La infidelidad es un engaño, son mentiras. La infidelidad quiebra radicalmente la emocionalidad de una persona, quiebra la emocionalidad de una mujer. La infidelidad, y cuando no es una, ni dos, ni tres. Por eso yo te digo hoy, Holman queda inhabilitado a salir a protestar por mujeres y defender mujeres, porque ha conseguido una tras otra utilizarlas a ellas también. Es como cambiarse de zapatos. ¿Alguna de ellas la ha buscado? Sí, muchas me han buscado muchísimas, porque es que se repite. Es decir, me han buscado porque cuando han sido víctimas de lo mismo, o sea, porque en su gran mayoría han terminado con él, pues porque también ha sido infiel a su vez. Es un comportamiento que se repite. Es un trastorno de la personalidad. Entonces me han buscado, han reconocido sus errores. ¿Alguna le ha pedido perdón, por ejemplo? Mira, yo valoro infinitamente una niña que tuvo el coraje, el valor, la dignidad de buscarme 1 año y medio después a decirme, mire, yo no puedo vivir en paz. Yo quiero pedirle perdón por lo que le hice a usted y a sus hijos. Yo quiero ser libre. Pero también me dijo una cosa maravillosa que se lo agradezco hasta el día de hoy. Y viene también acompañada de su juventud. Hay una brecha generacional entre ella y yo. Y su juventud me dice, pero Patricia, si usted hubiera denunciado y usted hubiera hablado, yo hoy no sería una víctima más. Y tenía toda la razón. Por eso también denuncia. Lo digo porque usted comprenderá, empiezo a encontrar mensajes que en lugar de ser solidarios con usted, hay mensajes en las redes sociales, unos solidarios, pero hay otros que la señalan, que la fustigan, que la juzgan. Pero mira, Vicky, es que esto es una situación supremamente compleja. El maltrato emocional y psicológico es un maltrato que no se ve. Es un maltrato difícil de comprobar. Es un maltrato, yo no soy la mujer de un hospital, yo no soy la mujer herida, yo no soy la mujer, no. Mi maltrato es mucho más profundo y más hondo porque son lo que no se ve, las heridas que como no se ve no importa si se sanan o no. Y la gente está en todo su derecho de tomar la posición que quiera. Pero lo que yo sí creo es que debe haber un respeto. Y a uno le dicen, mire, pero usted tiene que, porque aguantó tanto, usted tiene que denunciar, claro, ¿por qué Patricia, se demoró tanto en denunciar? ¿Por qué no dijo? Durante los 20 años no denunció. Pero estoy respondiendo a la pregunta de Vicky, entonces dice, ¿por qué no lo hizo? Y uno da el paso. Y entonces es esa misma sociedad la que le dice, pero ¿por qué no lo hizo antes? Pero porque es un contrasentido y te revictimizan. Y por eso las estadísticas son claras. El maltrato emocional y el maltrato económico son muy bajos representados en cifras, porque las mujeres no nos atrevemos a salir porque no nos creen. Entonces, o porque nos están tildando de mil cosas. No, yo estoy preparada. Mire, Holman es uno de los mayores influenciadores de redes sociales. Y yo estoy preparada en lo que he vivido durante 20 años. Insultos, descalificaciones, toma de posiciones radicales. No, eso ya no me va a afectar. Eso ya no me lo permito. ¿Y antes en algún momento usted pensó en denunciarlo? ¿O solo hasta ahora es que usted toma ya la decisión y lo hace? ¿O lo pensó en algún momento de su vida en estos 20 años? Mira, es compleja esa pregunta, Jairo, porque tú tienes la intencionalidad. Como te digo, hay algo en ti que dice, tienes que hacerlo.
pero son tantos los factores que están en juego que te cohibes. Parte de las características de un maltrato emocional es que tú pierdes la libertad. Tú empiezas a medir todo, pero además ni siquiera reconoces, estás como invalidada para reconocer en la situación en la que estás viviendo. Pero luego tú te das cuenta que tus valores difieren mucho de los valores de tu pareja, que tu sentido de vida está lejos del sentido de vida de él, que llega un momento en que yo me veo ya supremamente con la necesidad de defenderme y además de proteger a mis hijos. Y eso es un impulso que es proporcional a los 20 años de aguante, es la determinación que yo tengo a lo que viene de aquí para adelante. Mire, Patricia, hay una imagen que usted logra de un teléfono, dice usted, de uno de los escoltas de protección, además del concejal y precandidato a la alcaldía de Bogotá, Holman Morris. Aquí está, la pueden ver ustedes en nuestra página, en www.wradio.com.co y en nuestro Facebook Live. Pongamos la imagen que queremos compartir a esta hora con nuestros oyentes. Ahí está. Voy a intentar leer a esta hora el mensaje para que usted nos explique de qué se trata. Es un mensaje tomado como una foto a un teléfono. Aparece Edgar Silva y él está reenviándose un mensaje de: gracias, Silva, necesito saber lo siguiente: en dónde estuvo y si estuvo con los niños o los niños se quedaron en la casa. De ahora en adelante, ahora hablo con él, necesito saber todos los movimientos de esa camioneta, a dónde van, si van los niños, etcétera. Pregúntale eso, por favor, y ahora hablamos con él. Y él escribe: ok, gracias. ¿De qué se trata esto? Mira, este es el ejemplo claro, contundente, preciso, real de un maltrato psicológico. Yo tengo derecho, Vicky, a salir a la calle en libertad. Yo tengo derecho a no sentirme perseguida. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí es una instrucción de Holman dándole a su escolta de confianza que tienen que revisar todos mis movimientos. ¿A dónde voy? ¿Qué hace el carro? Si los niños se quedan solos, ¿con quién hablo? No, nosotros no vivimos hace 2 años. Por favor. Pero porque usted dice que es una orden de Holman. No, porque no es que ese mensaje lo escribe Holman. Ese mensaje lo escribe Holman a su escolta de confianza y él a su vez se lo pasa a la persona que anda conmigo. Entonces tratemos de entender. El señor Edgar Silva es el escolta de confianza de protección de la UNP de Holman Morris. Y ese escolta recibe una orden supuestamente de Holman Morris, que ahí está, de obtener toda la información, de vigilarla a usted y a sus hijos, y él busca a su escolta de protección, porque ustedes también tienen una protección por todos los problemas de seguridad que han tenido, y esa persona finalmente le dice a usted: pasó esto. Claro, ese es el relato. Pero entonces, ¿aquí qué se refleja? Y es inaceptable. Y yo sé que Holman me está escuchando y no lo acepto. Y fue un error. Él no tenía por qué dar instrucciones de que me siguieran. No le cabía a nadie en la cabeza. Un hombre que ha sido perseguido, interceptado, acosado, vigilado. Dar una instrucción para la madre de sus hijos. ¿Buscando qué? Yo soy una mujer digna y respetable. Tanto que no han encontrado nada. No tengo nada que temer. ¿Y usted le preguntó a él directamente por este mensaje qué era? No le pregunté. Porque es que lo que pasa es que Holman vive con mucho ruido en la cabeza. Yo quise en muchos momentos de hablar con él, decirle, pero no. Yo tenía que sacar cita, yo tenía que esperar mi turno. Holman depositó su confianza en las personas inadecuadas. Ha sido algo que siempre se lo dije, siempre se lo reitero y me mantengo en eso. Supremamente mal acompañado y pésimamente asesorado. Entonces, y si ahí decide hacer caso a eso, esos son los resultados. Quiero que nos metamos en ese punto específico, porque usted también refiere unas rumbas muy fuertes, ha dicho usted. Y Jairo, creo que hay un episodio de otros lugares en los que ha estado Holman y cómo eran esas rumbas. Pues ahí se refiere en las denuncias, por ejemplo, cuando él estuvo en Canal Capital.
¿Qué es lo que pasaba en Canal Capital? ¿Usted le ayudaba a trabajar? ¿Qué pasaba allá, Patricia? No, en Canal Capital lo que pasaba era que, eh, como les había dicho, yo siempre he acompañado la vida de Holman a todo nivel. Entonces yo lo que hacía en Canal Capital era ayudarlo. Yo le decía, mira, contratemos a esta persona que te puede ser útil para esto, me parece que esta es la persona idónea para desempeñar este cargo, inventémonos este trabajo, este programa. Y yo estaba acompañándolo en eso. Y es decir, esas personas existen. La gente sabe quién llegó a Canal Capital por mi recomendación, entre comillas, o sea, porque era Usted le ayudaba a trabajar sin sueldo, por decirlo de alguna manera. siempre, siempre lo he ayudado. Pero háblenos, Patricia, de esas rumbas que usted muchas veces trató de impedir. ¿Qué era lo que pasaba en esas rumbas de noche, dentro de los momentos de edición de los programas? ¿Qué era lo que pasaba? Mira, ahí no es en Canal Capital, es en Contravía. Ah, ya le entiendo. ¿Sí? Es en Contravía. Contravía era nuestro programa. Contravía fue nuestro proyecto. Así me hubiera querido invisibilizar. O sea, usted le ayudó, ganó muchos premios además. Pero es decir, Contravía se hizo y se compró el primer computador con los recursos de nuestra familia y se hacía en mi apartamento. Mira, es tan triste cuando todo se olvida, Vicky. Contravía cumplió 15 años y nunca hay una referencia por decencia a Patricia Casas, ni a sus hijos. Él agradeció a todo el mundo, mejor dicho, a todo el mundo le agradeció la existencia de 15 años de Contravía, pero me invisibilizó. Y yo no soy una mujer de protagonismo, no me interesan. Yo estoy muy, muy por encima de eso. No me seduce. No me seducen muchas cosas que para mí son efímeras. Hábleme de esas Entonces, rumbas. en Contravía, que era nuestro programa, nuestra oficina, pues simplemente Contravía con el tiempo esa oficina se convirtió en un lugar de desorden, de rumba, de prostitutas, de droga, de licor, en eso se convirtió Contravía. Yo hago un paso al costado, yo no soy eso. Yo me niego a pertenecer a ese círculo. Mis valores son otros y los respeto. Así. Cuando usted se yo enfrentaba con a él. esos momentos, porque entiendo que usted muchas veces dejaba a sus hijos dormidos porque era la oficina al frente, Sí. y usted bajaba a ese lugar, encontraba todo eso y usted lo enfrentaba y casi que echaba a las personas que estaban ahí. ¿Qué pasaba cuando usted lo enfrentaba y le decía esto no es lo que queremos para la familia? Lo que pasa en este tipo de situaciones es la reacción nunca es de reconocimiento. La reacción es más violencia. La reacción es a quién culpo de. Es decir, esa pelea la perdí. Esa pelea la perdí. Eso nunca se sanó. Y hay un evento aún mucho más doloroso que las rumbas que se hicieron allá. ¿Qué cosa? Era mi oficina, Vicky. No, es que sigue siendo. Hasta el día de hoy, Contravía es mío y de él. Y él decide cambiarse de oficina sin previo aviso a mí. Es decir, la oficina había funcionado 10 años. ¿Y qué pasa? Un día me entero por casualidad que ahí ya no queda la oficina. Se trastearon y yo no me di cuenta ni me avisaron. Ese es el grado de invisibilidad al que yo estaba sometida. A mí me da mucha pena, pero es parte de nuestro patrimonio. Y lo mínimo, la decencia, es decir, nos vamos a cambiar de dirección. Claro. Hay hechos que son muy graves dentro de esta denuncia por violencia intrafamiliar que usted ha interpuesto en la Fiscalía. Lo dijimos desde el principio, no podemos relatar algunos de esos episodios por preservar la integridad y proteger especialmente al menor de edad. En el caso de su hija, que ya es mayor de edad, que ahora usted nos mostraba, ella la está apoyando a usted, le da unos mensajes de aliento, adelante mamá, cuéntalo, en fin, mucha fuerza. Hay un episodio que me llama mucho la atención y es que en algún momento ella empieza a descubrir esas cosas que hacía su papá, digamos, esas infidelidades, y empieza a tener unos episodios porque las amiguitas le cuentan. Y ahí era menor de edad. Ya no lo es, pero en ese momento, y eso termina afectándola inmensamente. Claro. Mi hija deja de ser menor de edad ayer, que cumplió años. Entonces, ¿qué pasa?
Por eso digo, yo no, aquí sentada, yo no le estoy generando un dolor que ya a mis hijos. Ese tipo de actuaciones son los que les han generado dolor, inestabilidad, insatisfacción, inconformidad. Cuando sus amigos, es decir, unos muchachos, yo tengo hijos adolescentes, 15, 14 y 18 años, están todo el tiempo conectados a las redes sociales. Y cuando su círculo le dice, mira dónde vimos a tu papá, mira lo que hizo tu papá, mira lo que hizo, eso los afecta, eso los afecta. Entonces eso porque si no, es decir, porque ahí sí no es pensar en los hijos. Cuando mandan fotos de Holman besándose en otro bar con otra persona. Y mira, gracias a Dios, mis hijos son quienes me han mostrado todo eso. Yo, la verdad, no soy muy hábil con las redes sociales. Y ellos son los que me han mostrado eso porque están expuestos. Eso sí ha traído dolor. Hay un episodio que no podemos contar, no lo vamos a contar, eso se quedará reservado para la justicia. Vuelvo al caso de la niña, cuando ella descubre una de esas cosas, que es la grabación de la que usted nos hablaba hace un rato, claro. en la que Holman se escucha diciéndole a una mujer que le pague el Uber y toda la madrugada, a ella las amiguitas le entregan la grabación. Mi hija se entera. Porque hay un Facebook Live, además. Claro, es que esas son las incoherencias. Por eso te digo, yo aquí no estoy revelando absolutamente nada, eso se sabe. Y se sabe porque Holman tomó la decisión de hacerlo público. Entonces, cuando Holman comete semejante error, a la madrugada, bueno, los amigos de mi hija son quienes ven eso y se adelantan y le empiezan a decir, mira lo que pasó anoche, mira lo que es esto, mira a tu papá, mira, no queremos que te vayas a sorprender. Y Daniela, mi hija, dura aproximadamente entre 12 días guardando eso, hasta que un día decide contarme qué era lo que le estaba pasando. Entonces, sí, esa fue la manera de enterarse. Este tema de las adicciones que usted refiere con respecto al concejal y precandidato presidencial Holman Morris, A la alcaldía. A la alcaldía de Bogotá. Perdón, a precandidato a la alcaldía de Bogotá, dice usted que además todo esto le genera a veces, o le generaba durante todos estos años, algunas reacciones violentas en el sentido de él ser agresivo incluso con las cosas o ese tipo de cosas. ¿Quisiera usted contarnos algo de eso? ¿De cuáles eran esas reacciones violentas contra incluso él mismo o contra las cosas? Mira, es que eso es una cosa propio de una enfermedad, propio de no tener autocontrol, propio de la irritabilidad, propio de la confusión. Entonces, claro, es decir, en muchos eventos, Holman se volvía totalmente descompuesto. ¿Qué hacía? Mira, utilizaba malas palabras, insultaba, se agredía él solo, como que se descomponía de manera muy, muy sorprendente. Eso me afectaba profundamente. Cuando yo veía que él ya se descomponía, yo tenía que tomar la decisión de calmarlo, y era yo tomando la serenidad que se tenía que tomar en ese momento. Mire, Patricia, ya se nos está agotando el tiempo. Les anunciamos que ya en segundos estaremos con el abogado de Holman Morris. Le ofrecimos este espacio tan pronto usted terminara. No queremos generar aquí un enfrentamiento, ni más faltaba. Entendemos que se trata de la historia de una familia que en medio de todas las circunstancias pues también tenemos que tratar de proteger, aunque usted nos ha contado que muchas cosas pues no han sido incluso públicas. En todo esto que ha ocurrido, cuando lo consultamos a él dijo que usted no se había querido separar, que usted no había querido conciliar, que usted lo que estaba era sentida porque él ya tenía otra pareja, que usted no lo había podido superar. ¿Es cierto esto? No, Vicky, no es cierto. Yo hoy soy plenamente consciente, y es válido. Cuando una pareja no se entiende, se separa, punto. Y es válido que la gente cambie, que es artera uno ser el mismo por años. No, es válido cambiar.
pero hay maneras de hacerlo. Hay maneras de ser decente y hacer las cosas bien. Si se hubieran hecho las cosas bien, no hubiera llegado a tanto Pero es cierto dolor. que usted no le ha querido dar el divorcio. No, mire, muchas veces le he dicho, separémonos. Y yo, es decir, yo fui notificada, por eso te estoy diciendo, yo estoy respondiendo Claro. a los anuncios de Holman. Yo fui notificada de una demanda por disolución de la convivencia pero por supuesto. Aquí hay un hecho real y es Eso que sí. todo el núcleo familiar tiene historias clínicas relacionadas con citas y tratamientos, digamos, de terapia psicológica, ¿sí? Entre otras cosas, eso está en la demanda como una de las pruebas del daño que todo esto ha generado. ¿Algún día él hizo algo? ¿Algún día trató de salir de esas adicciones de las que usted habla y en las cuales ni siquiera quiero entrar a profundidad porque ni siquiera vale la pena? ¿Algún día él intentó hacer algo? Mira, es tanta mi decisión de tomar distancia de la vida y del estilo de vida que Holman optó, que fue el día del accidente que yo le dije, hasta aquí llegué, y no me he hecho para atrás. De eso ha pasado más de 2 años. Y no he permitido ni que él regrese a la casa, ni he permitido volver con él, ni he permitido nada. Él muchas veces quiso regresar. Él muchas veces me siguió pidiendo ayuda. Que él quería regresar a la casa. No. ¿En los años anteriores usted lo ayudó con este tema? Mira, toda la vida he sido incondicional. Y tengo que hacerle la pregunta directa porque no sé si no me entendió. ¿Algún día estuvo con ayuda profesional él No, para yo esto? sí entendí perfectamente la pregunta, Vicky. Ese día, mi invitación a él fue, pide ayuda, porque hasta aquí llegué yo. Es decir, yo en algún momento pensé que podría convertirme en la salvadora. Lo que piensa cualquier persona. Y yo pensé que estaba en mi responsabilidad y en mis manos que él pudiera tener otra vida. Y lo intenté por todas las maneras. Y no fue posible. Entonces simplemente se lo sugerí. Ve y pide ayuda. Y eso fue lo que él hizo. Y me alegro por él. ¿Y le sirvió? No. No le sirvió. Patricia, para terminar, ¿qué busca usted con todo esto? ¿Qué está buscando con esta denuncia en la fiscalía, con hacer pública esta historia que, repetimos, hemos tratado de coger con pinzas? Es decir, tenemos episodios muy graves que están incluso judicializados, pero que no nos atrevemos a tocar justamente por el bienestar incluso de ustedes para la protección del menor. ¿Qué busca usted con todo esto? Lo primero que busco, Vicky, es dignificar el trabajo de una ama de casa y de una mamá. Ese es un trabajo que no es de segunda. Yo quiero dignificar ese trabajo. También lo que busco es mi libertad. Busco abrazar mis miedos, no seguir huyendo de ellos. Busco ser una mamá decidida. Busco ser un ejemplo para mi hija mujer y para mi hijo hombre. Me veo en la necesidad de transmitirles un ejemplo real y verídico que los acompañará para siempre. Y siempre seguiré buscando lo real que tengo en mi vida, que es Dios y mi familia. Eso busco. Busco justicia, busco la verdad, busco poder ser la voz que habla ya sin miedo. Ya abrazo mis miedos. ¿Se siente liberada en esta entrevista? Claro, es supremamente difícil para mí porque por mi personalidad, por mi estilo, pero la vida te empuja a tomar decisiones. Entiendo. A ti te pueden quitar absolutamente todo en la vida, menos tu capacidad de decidir y la actitud que tomas ante la vida. Y hoy mi actitud es decidida y mi actitud es no a una doble vida. Y cada uno responde por sus actos y la libertad tiene otra cara, que es la responsabilidad. Y todos estamos llamados a eso. No hay nadie por delante. Es decir, no importa si es el político, el empresario, el que tiene dinero. No, aquí nos ajustamos a la ley. Aquí nadie pasa por delante de nadie. ¿Usted votaría por Holman a la alcaldía de Bogotá? Tengo que terminar ya, Patricia. Solo contésteme sí o no. No votaría por Holman. Patricia, gracias por confiar esta historia que sé que es de su familia aquí a la W.
Estamos muy atentos a todo y ya en segundos estaremos escuchando a la persona que representa a Holman Morris. Recuerden ustedes que hemos preferido dejar muchos episodios absolutamente graves por fuera de esta entrevista pública. Esta es la W. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? De la mesa de conversaciones entre el gobierno colombiano